Al aire con Fonvalle te da la bienvenida al programa Píldoras de Interés. Fonvalle presenta La batalla de mis emociones. ¿Cómo controlarlas? Cordial saludo para todos, les habla Melissa Mellizo, comunicadora de Fonvalle. Hoy nos acompaña Stephanie Trujillo Arce, psicóloga especialista en marketing estratégico y maestranda en psicología de la Universidad del Valle. Es experta en procesos de formación, transformación y gestión del cambio. Hoy actuará como facilitadora en representación de Avanza, empresa aliada de Fonvalle que orienta y acompaña en la resolución de retos relacionados con la gestión del talento humano. Stephanie, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a Fonvalle y estoy aquí para tratar un tema fundamental, es el tema de las emociones. ¿Cuáles son las emociones? ¿Las podemos clasificar? Ok, bueno, Melissa, es una excelente forma de iniciar. Las emociones son formas de expresión que tenemos los seres humanos. No hay ni buenas ni malas, sencillamente están allí y aparecen como una forma de reaccionar a alguna situación o estímulo externo. Las emociones no se controlan, están allí en nosotros y pueden pasar muy rápido incluso. Por eso hay emociones que generan un efecto muy rápido y que no nos esperamos. Si una persona nos agrede, la reacción es una emoción y esa emoción es muy inesperada. Por eso hay que aprender y conocer un poco más de ellas. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y sentimiento? Bueno, interesante porque las emociones son transitorias y tienen una intensidad mayor. Aparecen más rápido, pero en su mayoría son inconscientes. Son reacciones psicofisiológicas a algún evento. Contrario a los sentimientos son de larga duración, son mucho más complejos, son más lentas y aparecen ya a un nivel de la conciencia. Aparecen normalmente después de que se da una emoción y hay interpretación de esas reacciones emocionales. Los sentimientos permiten que la persona haga un estado de conciencia frente a lo que le ocurre y otorgarle un nombre a esa reacción que tuvo. Entonces, ejemplo, una persona ejerce algún tipo de agresión sobre otra, entonces la emoción, ahí sería la ira, pero el sentimiento ya se transforma en algo como puede ser el desprecio, ese tipo de reacciones que ya vienen al nivel de conciencia, que aparecen de más larga duración y que son más complejos. ¿Todos tenemos algo de proporción de todas las emociones? Porque algunos dicen, es que yo no tengo ira, es que yo no tengo envidia. Por supuesto, la exposición es lo que cambia, pero las emociones, a tener esa posibilidad de respuestas psicofisiológicas, están allí, hacen parte del engranaje, hacen parte de lo que somos. Lo que sucede es que ya la exposición puede generar que se desarrollen más que otras en algunos escenarios. Por ejemplo, en las etapas de la vida, la adolescencia es un momento en el cual la exposición a ciertos eventos puede hacer que esas emociones se den, sobre todo la tristeza y la rabia aparecen por una etapa de la vida, y hacia la etapa final de la vida también, lo que es la adultez y la vejez, empiezan a aparecer otras, como por ejemplo la tristeza. Esas son situaciones que nos exponen, pero que van apareciendo algunas según la etapa de la vida, pero también por otro tipo de eventos, de pronto por el tipo de trabajo que tengamos, se pueden dar o cambiar. ¿Qué herramientas o recursos tenemos para controlar y gestionar las emociones negativas? Bueno, ahí me gustaría como ejercer un poco de claridad, y es que la gestión es una palabra de la administración. La psicología tiene una gran envergadura teórica al respecto y en esa mirada las emociones no necesariamente se gestionan, más bien se deben permitir dentro de lo que es un sujeto o una persona, se deben vivenciar, pero lo que se debe aprender es a que esas emociones no generen unas huellas de memoria que cambien la personalidad o que generen algún tipo de efecto nocivo o contrario sobre la salud mental de la persona que la siente y de su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que las emociones no es un cajón de donde uno saca la ira, la rabia, el desagrado, la tristeza, y gestionarlas para algunos puede ser negarlas, y aparece una serie de situaciones como la positividad tóxica. Lo que la psicología, y tomo la palabra de lo que he podido analizar e investigar durante
toda mi experiencia profesional es que más allá de hacer gestión de ellas, es decir, cuál va primero, después o negarlas, es permitir sentirlas. Y desde esa sensación que se genera, aprender de mí, aprender de por qué esa situación me impacta de esta manera, por qué me genera rabia, por qué me genera tristeza, enojo, ansiedad. Y a partir de eso, empezar un camino hacia el autoconocimiento y definitivamente hacia la comprensión de lo que me ocurre y en generar herramientas que me ayuden a salir de allí. Porque negarlas nunca va a ser la salida. Sentirlas, ubicarlas. Algunas veces no ubicarlas genera situaciones o enfermedades psicosomáticas. Entonces ya no está la emoción, pero sí aparece el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el dolor de espalda o el dolor de piernas. Y por eso es importante sentir las emociones y de alguna manera darles el trámite que se necesita para que no generen esas huellas que nos van dejando tal vez dolidos o sentidos y no nos permite tener un adecuado manejo de nuestra salud mental. ¿Qué significa transitar bien un dolor? ¿Cómo se sale adelante? La posibilidad que ofrece diferentes herramientas que tiene la psicología, y ahora hay un boom de autocuidado importante, de revisión y mirada de la salud mental. Las emociones deben localizarse, debo yo darme cuenta dónde siento ese malestar, dónde siento esa ira, dónde siento esa tristeza, dónde siento también ese desamor o esa desmotivación, o dónde siento ese desagrado o esa envidia, y bajo qué momentos o relacionadas con las personas o las situaciones que me ocurren. Y a partir de eso generar un proceso de revisión, de análisis de por qué me siento con esa persona, con esa situación de esa manera, y replantearme cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez, porque no es un asunto de una única oportunidad. A las emociones y a las situaciones vamos a estar expuestos en todo momento, porque la racionalidad lo que nos sirve es precisamente para hacer un proceso de autocomprensión de las emociones, pero nunca para tratar de evitar sentirlas. Entonces, desde esa perspectiva, disponerse a entender por qué con esa situación, por qué con esa persona, qué me está reflejando, qué estoy viendo de mí mismo, y tomar el aprendizaje me da la oportunidad de empoderarme de esa situación y hacerlo mejor la próxima vez. Darme las oportunidades que sean necesarias para tener unas acciones distintas. Por ejemplo, si es un caso de enojo, si la persona siempre reacciona con muchísimo enojo y, por ejemplo, tira las cosas que tiene a su alrededor, pues es evidente que esa no es una buena conducta y que puede agredirse a sí mismo y agredir a los demás. Es la oportunidad de sentir, bueno, ¿por qué necesito tirar las cosas? Y empezar a poner un poco de conciencia sobre eso para que en una siguiente reacción, como les decía, aparecen de un momento a otro a esa autocomprensión de dónde fue que lo aprendí, si lo aprendí porque lo vi, si y crecí con ese tipo de forma emocional, o si fue porque se dio en algún momento, y darme la oportunidad de aprender otras cosas, de reaccionar de otra manera y de poder hacer ese proceso de autocomprensión. De esa manera transitamos, sintiendo pero también haciendo ese análisis, porque no nos podemos quedar solamente diciendo sí, me dio rabia y acéptenme porque soy así. No, tenemos que dar esa oportunidad y darnos las oportunidades necesarias para hacer ese proceso de análisis, enfocarnos en nosotros mismos. Cuando estamos en un momento donde nos cuesta tomar decisiones, ¿cuál es la mecánica que tenemos que lograr para decidir? Porque muchas veces nos debatimos entre decidir a través de la razón o decidir a través de la emoción, y en ese debate nos quedamos sin poder concluir una decisión. Yo creo que ahí es importante recordarnos que no existen fórmulas perfectas ni mejores o peores, porque todo tiene que ver con una historia de vida que tiene el grupo de personas frente a esa decisión que se requiere tomar. Hay personas que utilizan esas herramientas de la racionalidad, de sopesar las partes, ver beneficios, ver opciones, pero hay otras que no. Entonces, cada persona debe validar y revisar en sí misma cuáles son las herramientas que le permiten sentir mayor certeza sobre la decisión. ¿Cómo poder vencer el miedo que te impide hacer algo? Lo que no puede pasar es que ante una situación que se debe reaccionar, se debe tomar una decisión, el miedo impida que se tome esa decisión. Entonces, ¿qué quiero plantearle a la comunidad con esto? Que muchas veces no se toman decisiones por miedo al que dirán, por miedo al que pasará, por miedo a lo que nos han dicho, a que
eso no vaya en consonancia con lo que nos han enseñado, y ese miedo congela nuestras decisiones. En ese caso, como una emoción básica, natural en todas las personas, tenemos que ser muy conscientes de ello, de cuando estamos dejando de tomar decisiones por miedo, porque de alguna manera puede incluso hacernos pasar muy malos momentos por ese miedo al que pasará, que dirán, no puedo sola, no puedo solo, esto es muy difícil y es mejor aguantarme la situación que estoy viviendo para no enfrentarla. Yo creo que especialmente con el miedo hay que tener cuidado porque es una emoción que congela otro tipo de formas y decisiones que son vitales para la salud mental de una persona o de un grupo de personas. Entonces, estar muy consciente de este miedo o de los miedos que tenemos y aún así, con miedo, darnos la oportunidad de tomar decisiones y si es de equivocarnos, retomar sobre esa situación y tomar el aprendizaje. Nos vamos a equivocar, eso es una realidad, pero tenemos que aprender que eso va a ser parte de nuestra vida y por eso debemos decidir, ya sea con elemento racional, ya sea con elemento irracional o emocional o el que prefiera, pero decidir porque vamos seguramente a aprender y a retomar la experiencia para nuevamente empezar. Hablemos de la felicidad. La felicidad es una emoción. A veces nos dicen es que la felicidad es una emoción, la felicidad se siente, la felicidad es una decisión, yo decido estar feliz, pero a veces queremos decidir estar feliz, pero por diversas situaciones no estoy siendo feliz, estoy sintiendo todo lo contrario. Entonces, ¿cómo la felicidad es una decisión cuando definitivamente yo sí quiero estar feliz, quiero decidir estarlo, pero estoy sintiendo es todo lo contrario? Bueno, en principio la felicidad es un estado que proviene de una emoción que es la alegría. La alegría es parte de nuestra capacidad, es parte de nosotros, del sentir alegría, de reírnos, del disfrutar, del goce, de darnos la oportunidad de vivir, ¿sí? Hace parte de nosotros. No solamente vienen otras emociones, sino que viene esa también. Y esa alegría genera unos estados. Dentro de esos está la felicidad. ¿Qué ocurre? Que yo puedo sentirme muy alegre, pero en la combinación con mis demás emociones, por el trabajo que tengo, por la situación por la que estoy pasando, puede ser que eventualmente no sienta que haya una plenitud en esa alegría y por eso pueda ver que mi emoción está tomando fuerza, por ejemplo el miedo o la tristeza. Pero eso no nos arrebata la posibilidad de sentirnos felices y por eso es una decisión, porque pese a las situaciones que ocurran, los seres humanos tenemos esas cantidades de emociones con esos matices y podemos, a pesar de las situaciones, disfrutarlas y podernos sentir de una manera mucho mejor. No quiere decir esto que vaya a solucionarlo, pero sí la disposición que se tenga frente a cualquier estímulo o situación externa puede impactar la misma situación. Este es el caso de algunas personas que tienen enfermedades inicialmente terminales, como el cáncer, y luego terminan contando una historia de cómo su disposición y sus ganas de vivir y su entender de que esta vida es muy valiosa, pues les da una nueva disposición y les da un nuevo estado de ánimo. Y de allí nace la alegría y la felicidad. Son formas y por eso son decisiones. Y eso no significa que tenemos que estar siempre felices, porque eso también es una idea que tenemos, pero no es así. Lo que sí tenemos que tratar es de transitar entre emociones que no se vayan mucho a los extremos. Por ejemplo, la estabilidad emocional en una relación de pareja o en un grupo de trabajo es muy importante. Eso significa que no debemos permitir pasar de una gran felicidad a una gran tristeza, porque ese choque emocional, eso es lo que llamamos nosotros coloquialmente el carrusel de las emociones, empieza a generar esos picos en las personas y por tanto esas reacciones tan distintas las unas de las otras. Entonces tenemos que tratar de transitar sobre un cuadrante en el cual efectivamente yo pueda estar un poco incómodo, tener un malestar, pero que eso no disminuya mi decisión de ser feliz y disponerme de una manera positiva frente a lo que me está ocurriendo. ¿Cuáles son esos tips o esas recomendaciones
para lograr el bienestar y la estabilidad emocional? Muy importante porque yo creo que la pandemia nos reveló muchísimas cosas y en esta época aún seguimos hablando de la pandemia precisamente porque salieron a florecer muchísimas emociones y nos dimos cuenta que necesitábamos un poquito más de revisión interna. Entonces yo creo que la primera forma para lograr esa estabilidad es la autocomprensión, estarme revisando, mirándome y no con los ojos tampoco del castigo de ay, que estoy haciendo mal, no, sino con el amor por nosotros mismos, esa compasión que también tenemos que tener con nuestros errores. Es importante esa revisión interna. Por supuesto, soy psicóloga y les voy a decir que es muy importante hacer esto de la ayuda de un profesional calificado, o si usted no se siente cómodo, no se preocupe, inténtelo, pero inténtelo con la idea de buscar ese mejoramiento en sí mismo, porque la estabilidad emocional no es una cuestión de una única vez, es un proceso de autorreflexión y es continuo. ¿Has escuchado el podcast La batalla de mis emociones? ¿Cómo controlarlas? En Al Aire con Fonvalle. Recuerda que si quieres proponer un tema de interés que desees tratar en Al Aire con Fonvalle, puedes remitirlo al correo electrónico comunicaciones@fonvalle.com.co. También te invitamos a ver todas nuestras charlas y capacitaciones virtuales, así como nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Fonvalle Oficina de Comunicaciones y no olvides hacer clic en el botón suscribirse para que siempre te lleguen nuestras últimas novedades. Gracias por conectarte y te esperamos en nuestro próximo capítulo.